de grandes celebraciones para nuestra iglesia. En el día de ayer, por ejemplo, 1 de enero, abrimos juntos el año celebrando la Jornada Mundial de la Paz. Incluso dedicamos un espacio de reflexión para abordar el mensaje del Santo Padre Francisco, con ocasión de esta jornada que nos convoca cada año. Y también, como siempre, el 1 de enero damos los primeros pasos con nuestra Madre. Celebramos juntos la solemnidad de María, Madre de Dios. Celebramos así su maternidad divina y a ella nos confiamos también en el caminar de todo este año que nos espera. Por eso hemos preparado este espacio especial de reflexión junto a nuestra Madre María, compartiendo con todos también los ecos de esta celebración. Seguramente van a ir llegando muchos hermanos trayendo su testimonio. Vamos a recibir a quien nos va a acompañar hoy, a hermana María Sol Castro. Es una alegría recibirla siempre en esta casa. Hermana María Sol es coordinadora de la Pastoral de Santuarios del Movimiento de Schoenstatt. Ella está allí en el Santuario Nacional Nuevo Schoenstatt de Florencio Varela. Feliz año, hermana, un gusto recibirte. Pero muchísimas gracias, gracias a las dos y también les deseo a ustedes y a todos los oyentes un muy feliz año, un muy bendecido año. Gracias Adri y gracias Belén por invitarme a participar de este momento donde vamos a poder reflexionar un poco sobre nuestra madre. Qué lindo hermana, encontrarnos nuevamente en estos primeros pasos del año, encontrarnos con tu sonrisa también que nos compartís en cada encuentro y desde allí empezar a caminar juntos también hoy con esta idea de reflexión, de contemplación en torno a la solemnidad de nuestra Madre María y sin dudas hay mucho que podríamos decir, podríamos hacer varios programas, pero ¿por dónde podríamos iniciar hoy este recorrido? ¿Qué es lo más importante que deberíamos conservar en el corazón para este próximo tiempo? Bueno, yo creo que lo más importante que podríamos conservar es algo donde María ha sido un ejemplo para nosotros y es su fe, la fe de María. Ayer celebrábamos eso, la maternidad divina, y eso solo ya le significó un gran salto de fe a María, y, y fue un salto de fe para el cual hay que decir que Dios la preparó desde un primer comienzo. El salto de fe grande lo dio en la Anunciación, cuando el ángel le va a decir que ella va a ser la elegida para ser la madre de Dios. Y no se lo esperaba, y bueno, respondió con un sí a ese llamado. Ahí se ve su fe, no solo ahí, pero ahí dio un salto de fe muy grande. Y yo pensaba en esa fe, lo compartíamos un poco con Adri preparando este programa. La fe de María fue muy grande, la pudo vivir con mucha entereza, porque fue muy humilde y fue muy obediente al plan de Dios. Y eso hay que entenderlo también desde esa misión y desde esa preparación que Dios le dio, ¿no? O veló para que ella tuviera, para que en el momento de la anunciación pudiera pronunciar su fiat. Y esa preparación tiene que ver con sus previvencias de fe. Todos nosotros tenemos previvencias en la fe, vivencias naturales en nuestras familias naturales que nos han predispuesto para creer, y nos han abierto a la fe y nos han permitido incorporar en nuestra vida cotidiana un fundamento que es esencial para toda vida humana, que es la fe. Sin la fe no vamos a poder sobrellevar las dificultades que de por sí la vida trae consigo. Y bueno, ¿y cuáles fueron esas previvencias de María? Tienen que ver con su familia natural, con Joaquín y con Ana. San Joaquín y Santa Ana, que lo celebramos siempre en noviembre, ¿no? San Joaquín y Santa Ana, ellos dos predispusieron a esta niña para la fe. Hay que decir también que ella tenía una gracia especial, que había sido la Inmaculada Concepción. Ella fue concebida sin pecado original en vistas a la maternidad divina. Y Dios le regaló ese don
piensen que ella tenía que darle la parte humana a Cristo, el germen humano a Cristo, ¿no? Dios iba a tomar de ella esa parte humana, por eso se dice, y lo tomó solo de ella. El concurso de varón acá no se dio el concurso del Espíritu Santo, ¿no? Claro. La hizo fecunda y concibió al Verbo divino. Por eso se dice que Jesús tiene que haber tenido los rasgos de María, porque tomó los rasgos humanos de ella, no más que ella. Y entonces, ¿qué pasó? En la Inmaculada Concepción, ella fue librada de la herencia del pecado original, porque no podía suceder que cuando Cristo se encarnara en el seno de una mujer que alguna vez haya estado tocada por el pecado, rozada por el pecado original con el cual todos nacemos, ¿no? Y por eso recibió esa gracia especial. Eso lo recibió, es un don, pero eso en la familia que tuvo se cultivó, ¿no? Ella no tenía en su naturaleza el quiebre que nos generaba el pecado original a cada uno de nosotros, ¿sí? No lo tenía, pero así todo eso no le imposibilitó a alejarse de la gracia de Dios, ¿sí? Y a decirle que no. Eso le pasó a Eva. Eva tampoco tenía el pecado original y sin embargo en algún momento decidió negar a Dios, ¿no? Decidió decirle que no a Dios, ¿sí? Y ahí entra el pecado original en la historia de la humanidad. En el caso de María, nunca le va a decir que no a Dios. Pero acá yo creo que jugó un rol clave San Joaquín. Todo padre humano es reflejo de la paternidad de Dios. Y ella tiene que haberlo querido mucho a su papá. Y ella en su estructura interior tiene que haber aprendido a amarlo a Dios por medio de su papá. Claro. Ella tiene que haber captado vitalmente que Dios es Padre por medio de su papá, de las vivencias que su papá le regalaba, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque ella le iba a tener que enseñar a Jesús humano también a girar en torno al Padre, a Dios Padre. Por supuesto que el Jesús divino ya de por sí era el mismo Dios, pero el Jesús humano tenía que hacer todo ese proceso de desarrollo y crecimiento, ¿no? Ella le tenía que enseñar a decir Abba, papá, ¿no? Y entonces por eso su vivencia natural tiene que haber estado muy marcada por la vivencia del padre, de girar en torno a los deseos del padre, ¿sí? Y el papá en la familia, San Joaquín, tenía esa misión de velar por el bien de su familia, de velar por el todo, ¿sí? De cuidar por el todo, de integrar el todo, de darle esa protección a las familias, ¿no? Y de conducir esa familia hacia Dios, que es en definitiva la gran misión que tiene cualquier papá en la familia. Conducir al Padre, conducir a Dios. Y por eso la madre, ¿qué hace? Le enseña a los hijos quién es el papá, ¿sí? Y los guía, los conduce hacia el papá, porque el padre en la familia tiene ese rol de soporte, de sostén, ¿sí? El padre es la primera persona que el niño conoce fuera del vínculo con su mamá. Y por eso el vínculo que tiene un niño con el papá es la forma como el niño percibe al mundo, el mundo exterior, el mundo que está ajeno a ese vínculo con la madre, ¿no? Y entonces por eso, según cómo se vincule con el papá, el niño va a ser, si tiene una experiencia positiva y buena, va a saber cómo darse con el mundo de manera positiva y buena, ¿no? Si el vínculo tiene alguna dificultad, algún problema, y quizás ese niño o niña sea un poco más inseguro frente al mundo, ¿no? Pero por eso ahí vemos el rol del papá en una familia, y el rol de San Joaquín tiene que haber sido ese padre que daba soporte, sostén, ¿sí? Ese padre que contenía, que protegía, que conducía, y ese padre que mostraba el camino, ¿sí? Y María vitalmente tiene que haber aprendido lo que significa girar en torno a Dios Padre, ¿sí? Y no un padre al que se le tiene miedo, sino un padre al que uno le quiere dar alegría. Y desde esa perspectiva se puede entender la fe de María, ¿sí? María entendía que Dios es Padre, que Dios es bueno y que bueno es todo lo que Él hace, ¿no? Aún las cosas difíciles, las situaciones difíciles, ¿no? Pero con esa experiencia de un Padre que es reflejo de la paternidad de Dios, que le hace captar vitalmente a Dios, ella está capacitada
para poder girar en torno a Dios. Lo tiene que haber visto a San Joaquín cómo rezaba y cómo San Joaquín buscaba encontrar la voluntad de Dios en las circunstancias concretas de la vida cotidiana, ¿no? Y esa actitud de decir, a ver, ¿qué me pide Dios ahora? Ese Dios que me habla por la vida, el Dios de la vida, ¿qué me está pidiendo en esta circunstancia, en esta situación? Entender también que Dios está por encima de todo, también por encima de la adversidad. Le tiene que haber mostrado a ella, ¿no?, cómo vivir las adversidades. Dios no nos abandona en ningún momento, tampoco en los momentos de oscuridad. Dios está detrás y está conduciéndonos. Y ahí su antena para descubrir la voluntad de Dios, ¿no? Y estar alerta a eso y querer darle alegría a Dios. Si volvemos al pasaje de la Anunciación, no fue una imposición que María recibió. María no recibió ninguna imposición, vas a ser la madre de Dios, ¿no? Es una propuesta, Dios le hace una propuesta, ¿no?, por medio del ángel. Ella en ese momento hubiese podido decir que no, pero por esa actitud de niña, ¿no?, de niña ante Dios, de querer darle alegría a Dios su Padre, ella reflexiona, no comprende lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento, ¿no?, pero reflexiona, ¿no?, se saca las dudas porque pregunta, consulta, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Ella está diciendo, yo quiero permanecer virgen y quiero servir al Mesías cuando llegue a esta tierra, ¿no? Ella entendía, el Mesías va a llegar, pero tiene que nacer, para nacer una mujer tiene que pertenecer a un hombre. Y ella decía, yo quiero pertenecerle solo a Dios y quiero ponerme al servicio de ese Mesías. Por eso no pasaba por su mente que ella iba a ser elegida para ser la madre de Dios, ¿no? Por ese anhelo de virginidad que tenía, no pasaba por su mente ser la madre, sino querer servir al que iba a llegar. Y bueno, Dios le hace la propuesta, una propuesta que le exige un salto de fe, ¿no? Se saca las dudas, no termina de entender del todo, porque le dice que el ángel le dice va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no estaba todavía tan claro, ¿no? ¿Quién era el Espíritu Santo? Se va a terminar revelando después, lo tipo que estaba preanunciado. Pero eran cosas que a ella le significa dar un salto de fe. ¿Y por qué pudo dar ese salto de fe? Porque entendía, esto viene de Dios, Dios está detrás de esto, y si Dios lo pide, yo quiero darle alegría a él. Y esa es su actitud fundamental, querer darle alegría a Dios su Padre. Y por eso da el sí, y por eso da el fiat, y dice hágase. Y ahí es donde se va a dar la concepción del Verbo en su vientre bendito. Una concepción que después le va a generar muchas consecuencias y consecuencias difíciles. O sea, decir sí a Dios trae esa alegría y ese gozo, pero trae también aparejado dificultades. Pero en las dificultades, ella se mantiene siempre en el eje de la mirada del Padre, de querer darle alegría a Dios su Padre. En todas las dificultades que vivió, San José no entendió cómo es que de repente María apareció embarazada. No podía comprender qué había pasado. Entendía que había un misterio, pero no lo podía captar, no lo podía entender. Y eso le trae una gran dificultad. Y sin embargo vive esa dificultad desde esa experiencia de fe. Dios es Padre, Dios es bueno, bueno es todo lo que Él hace y Dios está detrás de esta situación. Yo no sé cómo se va a resolver, pero la transito conmigo. Creo que en esto podemos pensar, todos los que estamos oyendo el programa, ¿no?, cuántas veces nos pasa a nosotros, ¿no?, que tenemos que dar saltos de fe. Quizás en algún momento de oración descubrimos, Dios me está pidiendo esto, ¿no?, yo debería caminar por este camino, ¿no?, pero este camino me va a traer dificultades. Bueno, si tomamos la decisión a la luz de la fe y confiamos plenamente en Dios, tenemos que confiar que Él nos va a acompañar en medio de cualquier dificultad. Que la peor dificultad de todas es hacer lo que Dios no quiere para nosotros. Si yo estoy haciendo lo que Él me pide, me puede traer dificultades, pero van a ser santas dificultades, ¿sí? Dificultades que me van a hacer crecer, ¿sí?, y que me van a llevar por el camino que me va a hacer más fuerte. Bueno, creo que acá podríamos tomarnos una pausa en esta reflexión.
Y bueno, no sé, si los oyentes quieren, pueden compartir algo, quizás. Sí, Sí, claro. Vamos a escuchar una canción, damos lugar a que cada uno también traiga su sí. experiencia, ¿no? De sus propias vivencias, de fe, esto que vamos descubriendo también como lo que el Señor le va pidiendo a nuestra vida, a veces estas resistencias Mm. también por miedo a las dificultades, bueno, y a la luz de María, de este modelo que nos vas presentando, hermana, también poder ir compartiendo testimonios o lo que la figura de la Virgen representa también para nuestro camino de fe. Así es. Iniciamos la reflexión entonces con la fe y todo lo que trae esta breve palabra. Vamos a la música y aguardamos entonces los compartires al WhatsApp al 3518-171-593. Dame la fe, Señor, la fe de María. Preciosa canción y más que adecuada para Sí. este momento, este espacio de reflexión que estamos compartiendo junto a la hermana María Sol Castro Vázquez. Nos está regalando ella una bella reflexión con motivo de la solemnidad que compartimos en el día de ayer de María, Madre de Dios, y abrimos este inicio de la reflexión hablando de la fe de nuestra madre, y por eso llegan también los mensajes de nuestros hermanos oyentes radiomarianos. Bueno, gracias también a quienes están en YouTube siguiendo la transmisión. Mónica dice, viva la mater, ¿no? Con corazones y flores. Muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos. Por aquí Fiorella se comunica desde Salta. Cada vez que flaqueo obtengo miedo a lo desconocido, justamente pienso en ese momento, cuando ella acepta sin dudar el plan de Dios y confía. Gracias y feliz año, nos dice entonces Fiorella desde Salta. Bueno, gracias también a Silvia. Nos cuenta en torno a la fe. Dice, la fe la recibí de mi abuela Enriqueta a través de la oración. Qué lindo. Ese recuerdo que lo traemos al presente también son algunos de los ecos que llegan por aquí, hermana, con esta primera palabra que nos regalaste, hablando hoy de nuestra madre, la fe, pero seguramente sabemos que allí no acaba todo, hay mucho más todavía para compartir. Sí, muchas gracias. Gracias a las dos que nos compartieron sus ecos. Pienso en Fiorella, cada vez que flaqueo, dice, pienso en el momento cuando ella acepta el plan de Dios y confía. Claro. Hay que focalizarse en ese momento, hay que tratar de penetrar un poquito el corazón de María en esos momentos cuando ella dice sí. No es algo tan automático, no es algo así como heroico, que heroica dijo, sí, termina siendo heroico, claro que sí, pero hay un proceso interior que es el que me gustaría que pudiéramos descubrir y focalizarnos, ¿no? Y es el proceso de lo vital, su experiencia vital de Dios, ¿no? La experiencia con la que ella pudo descubrir y convencerse, Dios es Padre, Dios es bueno y bueno es todo lo que es. Claro. Ahí creo que todos podríamos preguntarnos cuál es la imagen que tenemos de Dios. Si la imagen de Dios es un Dios justiciero, y entonces no me voy a animar a decirle tan fácil que sí a los planes de Dios, ¿no? O si Dios es un Dios policía que anda controlando a ver cuándo me equivoqué y cuándo no. Y tampoco me voy a animar tan fácil a decirle que sí
al plan de Dios, ¿no? O si Dios es un Dios que alguna vez me creó y me dio cuerda y me largó al mundo y se olvidó de mí, y bueno, tampoco me va a ser tan sencillo, ¿no? Decirle que sí a su plan de amor, ¿no? Por eso el primer paso que tenemos que hacer es pedirle a María que sanee nuestras imágenes falsas que podamos tener de Dios, que ella nos muestre la verdadera imagen de Dios, que ella haga con nosotros lo que hizo con Jesús niño, ¿sí? Cuando le enseñaba, como decíamos al principio, a decir Abba, Abba, papá, ¿sí? Hasta todavía más tierno, ¿no? Se dice que la traducción vendría a ser como decir papá, papito, no sé cómo decir, ¿no? Un niño cuando le habla así a un padre es porque lo quiere, ¿sí? Porque confía en él, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es pedirle a María, ayúdame a descubrir la verdadera imagen de Dios, ¿sí? Ayúdame a sanear esas imágenes que puedo tener falsas de Dios, que pueden estar muchas veces unidas a vivencias que hayamos tenido, ¿sí? Que ella nos enseñe a descubrir detrás de todas esas vivencias esa mirada amorosa del Padre, ese Padre que vela por mí, ¿sí? Que me cuida, que me protege, ¿sí? Pidámoselo a ella, la que no le fue fácil la vida. No creamos que a María la vida le fue fácil. A ella se la llama la reina de la fe por la cantidad de pruebas de fe que tuvo que atravesar y pasar. La peor de todas, o la más grande, vamos a decir, la prueba más grande fue cuando ella tuvo que estar al pie de la cruz, ¿sí? Cuando le mataban a su hijo, cuando moría su hijo, cuando perdía a su hijo. Tampoco ese momento fue improvisado, ¿sí? ¿Y cómo logró ella mantener la calma? ¿Sí? Con dolor, por supuesto, ¿no? Yo me la imagino cómo debe haber llorado, por eso celebramos a la dolorosa, ¿no? A la imagen de María con las lágrimas. Lloró, pero en el fondo del corazón estaba calma, estaba serena, tenía paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabía que la voluntad del Padre estaba detrás de eso. Y todas las circunstancias que hayamos vivido en nuestra vida están bajo el plan de Dios. No significa que Dios haya querido todo lo que nos tocó vivir, pero si lo permitió, es porque está buscando un bien mayor para nosotros. Y a María en eso no se le ahorró esfuerzo, no se le ahorró sufrimiento. Y ella sufrió mucho, pero sufrió de manera humana y de manera sana. Un sufrimiento que le hizo madurar en la fe y madurar en el amor a Dios. Y por eso fue atravesando esas dificultades, porque estaba convencida desde lo más profundo de su ser, de la bondad de Dios, de la paternidad de Dios, del Dios que vela y que cuida por cada uno de nosotros. Entonces, cuando se le perdió el niño en el templo, sufrió mucho. Lo encontró y era un alivio, pero volvió a sufrir. ¿Por qué? Porque el niño le dice, no sabían que debía estar en las cosas de mi padre. O sea, el niño la educa fuertemente, claro, ¿no? Eso también tiene que haber sido un sufrimiento para María, un sufrimiento grande. Pero en esos sufrimientos ella no comprendía las cosas, pero las conservaba en el corazón. Las conservaba porque sabía, Dios es bueno. Si Dios está permitiendo esto que no lo comprendo, debe ser para algún bien que ahora no lo entiendo. Pero más adelante, cuando Él lo permita, lo voy a poder entender. ¿Cómo se puede vivir esa actitud? No es una actitud así simplemente positiva, sino es una actitud que se desprende de lo más profundo de su corazón, de ese convencimiento, Dios está conmigo, Dios no me abandona, Dios es bueno, Dios es Padre. Un Padre que vela y que sostiene no solo mi vida, sino la vida de toda la humanidad. En la humanidad hay mucho sufrimiento. Estamos en tiempos de guerra. ¿Cuántos países están en guerra? Eso es indecible, el sufrimiento de una guerra, ¿no? ¿Cuánto le preocupa al Papa Francisco las guerras que se están dando en este momento en diferentes partes del mundo, ¿sí? La guerra es un sufrimiento, ¿no? Hay mucho sufrimiento. Y uno dice, ¿dónde está Dios detrás de esto? Y bueno, Dios está detrás de todo esto, por encima de todo esto. Y está buscando, ¿sí?, que de alguna forma, ¿sí?, la humanidad entera también pueda ir creciendo en esa fe y en esa búsqueda
de lo que es de Dios, de lo que viene de Él, ¿no? Cuando nos alejamos de eso, las consecuencias son las que vemos. Cuando nos alejamos de ese eje, ¿sí? Dios que es Padre, que es bueno y bueno es todo lo que Él hace, y generamos daño a nuestro alrededor, ¿sí? Y para nosotros mismos también. Por eso María nos quiere ayudar a mantener el eje de ese buscar la voluntad de Dios en cada circunstancia, también en las de dolor, en las circunstancias de dolor, ¿sí? Muchas veces en situaciones de dolor no vamos a entender, ¿sí? No hay palabras a veces para explicar ese dolor, ¿sí? No hay palabras, sobra cualquier palabra, ¿sí? No vamos a comprender, pero no deberíamos dejar de conservar todo eso en el corazón, llevarlo al corazón y tratar de ver qué me está queriendo decir Dios con esto. Si pienso en mi familia espiritual, ¿no? El movimiento de Schoenstatt nace en la guerra. La Primera Guerra Mundial, y el padre José Kempelink le decía a los jóvenes, bueno, la guerra es una gran voz de Dios. Dice, ¿cómo la guerra puede ser una voz de Dios? Y él les dice, la guerra es un grito, un llamado de Dios a nosotros para decirnos, crezcamos en santidad. Y ahí empieza, ¿sí?, todo el desarrollo de toda esta familia espiritual. Y lo interesante es que para desarrollar esa santidad, ¿qué va a hacer el Padre José? Los va a invitar a los jóvenes a sellar una alianza con María, a aliarse a María. Y desde la alianza con ella, desde la alianza de amor con ella, vivir la vida cotidiana, ¿sí?, e ir enfrentando todas las circunstancias y situaciones que nos tocan bajo la mirada de Dios. Entonces la peor situación va a significar así todo un peldaño para acercarme más al amor de Dios. Un peldaño de esa escalera que me quiere llevar al cielo. Y el cielo no me estoy refiriendo solo al momento cuando nos toque partir de esta tierra y ir al cielo, sino vivir el cielo ya en esta tierra, ¿sí? Él mismo, cuando en la Segunda Guerra Mundial le toca estar preso en el campo de concentración de Dachau, él vela por descubrir en cada circunstancia y situación la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar? Él va a gestar una atmósfera de cielo en medio del infierno de Dachau. Y al punto que siempre me impactó escuchar, los que estaban presos con él, cuando finalmente les toca quedar libres del campo de concentración, lamentan tener que salir del campo de concentración. Y dice, ¿cómo van a lamentar salir del campo de concentración? Lo que pasa es que en torno a él, al Padre José, que estaba viviendo cada circunstancia de la mano de María, en torno a él encontraban una atmósfera de cielo. Claro. Entonces ahí está el secreto. ¿Cuál es mi imagen de Dios? Si yo me convenzo, Dios es Padre, Dios es bueno, bueno es todo lo que Él hace, aún en medio de un infierno, puedo estar atmósfera de cielo, puedo descubrir el amor de Dios y puedo girar en torno a Él. Quiero poner un pequeño ejemplo de una mamá que falleció en estos últimos meses del año que acaba de terminar. Cuando la conocí, ella estaba enferma de cáncer y a ella le tocaba dirigir el grupo de madres de una de las diócesis donde están las madres del movimiento de Schoenstatt. Y entonces ella me dijo, hermana, mi vida no le pertenece a la enfermedad, mi vida le pertenece a María. Y ella me decía, vengo hace 6 años transitando esta enfermedad, no pasé ni un solo día en cama, porque yo le dije a la Virgen, mi vida te pertenece a vos y no a la enfermedad. Y fue sobrellevando su enfermedad y estuvo de pie hasta que finalmente le llegó el momento de la internación y el desenlace de su vida, ¿sí? Y pudimos estar en el momento con otra hermana cuando ella partió al cielo, ya estaba inconsciente, pero uno descubría cómo hasta su último suspiro se lo entregó a la Virgen. Y eso se puede ver en los frutos de su vida, ¿no? Y entonces ahí nosotros podemos plantearnos, ¿cómo hacemos para atravesar nuestras dificultades? ¿En torno a qué giramos cuando nos vienen dificultades? ¿A quién le regalamos la fuerza de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente cuando vienen las dificultades? ¿Se las entregamos a las cosas que vienen de Dios
o a las cosas que no son de Dios? Y esa es una pregunta clave, decisiva. Si yo me convenzo que Dios es bueno, le entrego a Él y a todo lo que viene de Él las fuerzas de mi alma y de mi corazón. Y lo demás lo dejo de lado. Y con esa actitud entonces voy a poder transitar las etapas oscuras que nos puedan llegar a tocar, a vivir en nuestra vida. Bueno, seguimos compartiendo, sí, seguimos recibiendo también los ecos de esta hermosa reflexión. Sí, sí. Gracias, hermana. Nos sale primero decirte por estas palabras y podemos tomarnos un momento entonces con la compañía de la música, un momento breve para reflexionar sobre esto que nos compartiste. Es mucho, seguramente cada uno irá registrando poco a poco en el corazón lo que más toque en este tiempo y como siempre, quienes deseen compartir su testimonio, lo que va resonando a esta hora, está disponible el WhatsApp. 351-8171-593. Bueno, muchas gracias a los que se van sumando con sus compartires, con sus mensajes, con sus agradecimientos. Por ejemplo, a Paola, que llega desde Mendoza, dice, qué linda reflexión con la hermana, y nos envía una hermosa imagen peregrina de nuestra madre Schoenstatt. Dice, aquí le estoy pidiendo que este 2025 pueda hacer peregrinar a la Mater como ella se merece, dice Paola, y nos deja abrazos. Hermoso, qué lindo mensaje. Por aquí, por YouTube, muchos agradecimientos para la hermana María Sol Castro Vázquez. Inés deja sus gracias, Mónica también. Gracias, hermana María Sol, por su predicación, dice ella. Bueno, Mariela desde Comodoro también llega con su mensaje, dice, hermanos Radio Marianos, querida hermana, me emocioné con la historia de esa mamá. Quisiera hacer propias y grabarlas en mi corazón, decirle a mamita María, mi vida te pertenece a ti y no a mi enfermedad. Un abrazo, muchas bendiciones, querida Radio María, dice, pido oración por fortaleza, Mariela. Y por aquí Emilia suma también su mensaje y valioso testimonio. Dice, hace solo un mes partió mi esposo a la casa del Señor y doy fe de que con Dios y María todo dolor es más suave. Soy Emilia, dice ella, mi esposo partió el 27 de noviembre. Le agradecemos a ella este testimonio y por supuesto le acercamos nuestra compañía en la oración. Hermana María Sol, los mensajes y los agradecimientos especialmente, porque me parece que ahora queda mucho trabajo personal, mucho trabajo interior que cada uno podrá hacer. Sí, sí, Belén, es así tal cual. Ahora queda el trabajo personal y tengamos presente esto. La fe crece o decrece también. La fe no es algo estático. La fe hay que pedirla y hay que pedir la gracia de poder acrecentarla. Y es verdad que Dios nos puede regalar el don de la fe, pero Dios va a querer, seguramente, que nos esforcemos por hacerla crecer. Dios nos va a mandar las circunstancias de nuestra vida para que crezcamos en esa fe. La fe, al fin y al cabo, es lo que nos lleva al amor a Dios. La fe es la que nos lleva a amarlo a Dios en todas las circunstancias de la vida. Lo único que va a permanecer va a ser el amor, lo sabemos, porque la fe cuando lleguemos al cielo ya no la vamos a necesitar. Ya vamos a estar viendo lo que creíamos sin ver. La esperanza tampoco la vamos a necesitar porque ya vamos a haber alcanzado lo que esperábamos alcanzar. Lo único que va a permanecer es el amor. Entonces, la fe y la esperanza son las que nos van a ayudar en este transitar hacia el cielo a crecer en el amor. Iniciando el año santo, ¿no? El año santo que se abrió, el Papa abrió la Puerta Santa en Roma y en diferentes basílicas de Roma,
e invitó a la humanidad entera a transitar este año santo con ese lema Peregrinos de Esperanza. Bueno, tengamos esa esperanza que tuvo María, pidámosle a ella que en este peregrinar del año santo, peregrinamos no solo cuando vamos a una iglesia jubilar donde podemos recibir la indulgencia plenaria, sino que peregrinamos cada día cuando transitamos nuestra vida cotidiana, peregrinemos este año, todos los días de nuestra vida en este año, peregrinémoslo con María. Pidámosle a ella que nos dé su fe, como decía el canto que compartíamos en la pausa, pidámosle a ella que nos ayude a mirar la vida con los ojos de ella, esos ojos que estuvieron traspasados por la fe en Dios. Nunca dudar del amor de Dios. Pidámosle a esa gracia, aún en medio de la dificultad, que no dudemos de que es Dios quien está conduciendo este mundo y que nos está llevando a ese encuentro definitivo con Él. Que las diferentes circunstancias que nos toquen vivir en la vida cotidiana sean como esas puertas que se nos abren hacia el encuentro con Dios. San Pablo hablaba de la puerta, las puertas que se le abrían o se le cerraban, ¿no? Bueno, dejémonos guiar en nuestra vida cotidiana por esa fe práctica, ¿no?, en la divina providencia. Confiar que Dios permite que ciertas puertas se nos cierren porque sabe que por ahí no tenemos que atravesar. Las circunstancias a veces se nos dan de tal forma que algo que esperábamos no se da, y es porque por ahí no teníamos que transitar, tenemos que transitar por otro camino, quizás inesperado, inimaginado, por donde realmente voy a poder alcanzar la plenitud en mi vida. Necesitamos tener solo esa conciencia, ¿sí?, que Dios es Padre, que Dios es bueno y que bueno es todo lo que Él hace. Lo vamos a repetir muchas veces en este programa y ojalá que cada uno se lo pueda repetir muchas veces en cada circunstancia que les toque vivir. También los difíciles. Dios es Padre, Dios es bueno, bueno es todo lo que Él hace. Él no nos abandona, ¿sí?, Él camina con nosotros y nos invita en este año santo a abrir nuestro corazón a la misericordia de Dios. La indulgencia nos purifica el alma, ¿sí?, purifica el alma de todos nuestros pecados, ¿no? Por supuesto con la confesión previa, ¿no?, y con esa actitud de oración, ¿sí?, de rezar por el Papa y rezar por todas las intenciones de esta iglesia que peregrina hacia Dios, ¿sí? Esas cosas nos predisponen a transformar nuestro corazón. El Papa quiere que en este año la peregrinación sea el gran signo del año, ¿sí? Peregrinamos porque cuando vamos caminando, vamos peregrinando hacia algún lugar, en ese camino suceden cosas, y en esas cosas que suceden nuestro corazón se va moldeando. Así le pasó a María, su corazón se moldeó, su corazón se transfiguró, y así fue viviendo cada circunstancia, cada situación, preguntándose siempre qué le da más alegría al Padre. Eso quiero hacer. ¿Qué me está pidiendo Dios con esta circunstancia que tengo que vivir? ¿En qué me va a hacer crecer Dios por medio de esta circunstancia? Hoy estamos en un tiempo donde nos ataca, nos gana la ansiedad. Lo queremos todo ya, todo enseguida. Y en esa ansiedad perdemos esa esperanza y perdemos esa paciencia, ¿no? Esperar los tiempos de Dios y no los nuestros, ¿sí?, y confiar que Dios a su debido tiempo va a obrar, que yo simplemente colaboro, que no va a depender todo de mí, ¿sí? Yo pongo todas mis fuerzas como si todo dependiera de mí, pero confío sabiendo que nada depende de mí, que todo depende de Dios, pero colaboro con Él, me sumo a su plan, ¿sí?, me sumo las fuerzas de mi vida a lo que Él quiere, no a las cosas que me van marcando a veces en lo cotidiano que me quieren alejar de Dios. Pidamos esa gracia en este programa, la gracia de poder mantenernos bajo el eje de la mirada de Dios, que es mi Padre, ¿sí?, que me ama, que me quiere, que me conduce, que me quiere dar la seguridad que necesito para afrontar los desafíos de la vida. Muchas veces las mamás lo que hacemos es, hay una dificultad y el niño bajo el ala, ¿no? Sí. Y cuidémoslo, y el papá dice, no, déjalo nomás, larga.
que se prueben la vida. Y eso no significa que lo abandona el niño, porque el padre lo larga la vida, pero lo está mirando. Si le llega a pasar algo, va y lo socorre, pero el niño se pudo probar, ¿sí? Y eso le da seguridad. Pidamos esa gracia de poder transitar esta vida con esa conciencia: Dios me guía, Dios me conduce, Dios no me abandona, ¿sí? Dios está queriendo que yo crezca en la fe, así como María tuvo que crecer en la fe. Hermana María Sol, como siempre, tus palabras vienen a iluminar nuestra vida y cada uno de nosotros, como decía Belén hace un rato, algún lugarcito del corazón ha ido tocando, como ha sucedido también con nuestros oyentes en cada circunstancia que cada uno está viviendo. Bueno, recuperar ese vínculo con la Virgen y empezar a caminar de su mano, o si ya lo venimos haciendo, tomarnos más que nunca fuertemente de ella para iniciar este camino y este nuevo año. Y llegaron, por supuesto, varios agradecimientos más. Mariana desde General Roca, Zulema desde Ramona Santa Fe, agradeciendo también la reflexión, desde Tucumán, Elsa, otros tantos que piden que se la escuche un poco más a la hermana María Sol aquí en Radio María. Varios mensajes y todos estos agradecimientos por lo que nos regalaste, hermana, esto que es tan necesario también para el corazón y para la propia vida de fe. Seguramente nos volveremos a encontrar en alguna otra oportunidad. Mientras tanto, un gran abrazo y un bendecido comienzo de año. Muchísimas gracias. Gracias a las dos por la calidez, gracias por este espacio que mantienen a lo largo de los años, ¿no? Que nos permite crecer en la fe, que nos permite compartir la fe. Bueno, que María las bendiga especialmente a ustedes, ¿sí? Que dedican este tiempo a la evangelización, ¿sí? Y que bendiga también a todos los oyentes que han podido participar de este programa. Gracias, hermana. Hasta cualquier otro momento, entonces. Así será. Hasta pronto. Adiós.